Yo escuché cuando dijo que activar quirófano a esa hora implica justificar costos, literalmente dijo eso. Pasaron horas, la paciente empezó a empeorar, fiebre, presión baja, más dolor. Yo insistí en que algo no cuadraba, me dijeron que no dramatizara. Cuando finalmente la subieron a quirófano ya estaba en sepsis. Un día descubrí que uno de los proveedores nuevos estaba ligado a un familiar suyo. No parecía oficialmente, pero sí en registros externos. Cuando lo confronté me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Ten cuidado con lo que insinúas, las acusaciones pueden volverse en tu contra. Ahí entendí que no solo estaba viendo irregularidades, estaba viendo algo que él no quería y que nadie tocara y aparte me estaba amenazando. Yo ya tenía las grabaciones, pero no fui a recursos humanos ni a auditoría y tampoco a la policía. Fui con un abogado laboral. Atención. El capítulo que estás a punto de ver o escuchar puede contener situaciones sensibles que pueden ser no apto para todos. Se recomienda discreción. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Anónimo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito. Muchísimas gracias por estar aquí como cada martes o Un día de viernes, un estos. día de estos. Muchísimas gracias por estar aquí de chismosos. Yo sé que chisme es vida. Muchísimas gracias de todo corazón. Y pues antes de proceder con todo lo demás, pues presentando a nuestra queridísima y reemplazable Michelle Rodríguez III. ¿Cómo estás, Mitch? Muy bien, Pepe. Corriendo, cansado y con sueño, pero bien. Hoy nos desvelamos, señores. Nos paramos bien Hoy temprano hoy tuvimos para que grabar. grabar a las 10:30, son casi Hoy las... andamos madrugando. Hoy andamos desvelados. Sí. He de decir que tuve que... me levanté... Es que, bueno, ahora ya como que no es que me levanto cuando yo quiero. Es cuando el bebé abre el ojo, es Ah, cuando ya... ajá. Oficialmente se te va el sueño, o sea, Ok. sí. Se abre el ojo y ya no tienes sueño. O sea, Ujú. a mí me pasa así. Y entonces, ya él se pone así como a jugar o se queda abrazado así un ratillo y ya ahí como que intentando que no haga su desmadre tan temprano y ya, así que me puse a ver los Beast Games, no sé si los has Ah, visto, sí, sí, sí. muy buenos. Nada más que lo corté hoy salió el último capítulo, traté de Ajá. esperarme a las 2 de la mañana y no lo logré, evidentemente, y ya hoy vi 10 minutos, lo Ah, que bueno, necesitaba saciar de 10 información. minutos, está bien. ¿Qué, Mitch? ¿Tú qué has hecho? Ay, chambear mucho, mucha chamba. Se agradece completamente, pero sí, ya uno se duerme bien tarde. A mí mucha chamba, ya renuncio. No, no, o sea, mucha chamba, se agradece, pero sí, como que se sobrecargó de repente esta Claro, semanita pero ahí vamos, todo bien. sí, siempre hay mucho que hacer aquí. Sí. Mitch, pues hoy ¿cuál es el tema que traemos el día de hoy? El, el, el tema del día de hoy es cosas laborales, Cosas laborales. secretos laborales, cosas que pasan donde chambeas, un algo que haya pasado donde trabajas. Ok. Vamos a ver qué fue lo que nos mandó la ¿Qué nos gente. mandó la gente? Digo, hay mucha tela donde cortar. Hay unas turbias por lo que estoy viendo, hay otras que Sí, pueden ser más divertidones, pero bueno, si te parece, Mitch, claro comenzamos. que sí. Dice, encubrí algo en el hospital. Hola, quiero contar mi historia. Yo trabajaba como enfermera en un hospital privado bastante conocido, de esos que se venden como primer nivel, con tecnología de punta y trato humano. Yo estaba orgullosa de estar ahí, me costó muchísimo entrar. El problema es que la imagen que venden no siempre es la realidad. Esa noche estábamos cortos de personal, no era raro. Desde que cambiaron administración empezaron a reducir turnos y a juntar funciones, pero hacia afuera todo seguía viéndose perfecto. Entró una mujer de 34 años por dolor abdominal fuerte. Llegó caminando, pero se notaba que algo no estaba bien. La residente dijo que podía ser una apendicitis complicada y que lo ideal era pasar la valoración quirúrgica rápido. El médico de guardia decidió esperar estudios porque no parecía urgente. Yo escuché cuando dijo que activar quirófano a esa hora implica justificar costos, literalmente dijo eso. Pasaron horas, la paciente empezó a empeorar, fiebre, presión baja, más dolor. Yo insistí en que algo no cuadraba, me dijeron que no dramatizara. Cuando finalmente la subieron a quirófano ya estaba en sepsis. Ok, No, mami, que es como la infección más, ya ya estás de lo indicado más todo el avanzado. cuerpo. Obviamente no salió. Lo que vino después fue peor. Al día siguiente nos reunieron en la jefatura, éramos 4 personas de ese turno. Nos dijeron que el hospital no podía permitir una demanda por negligencia, que no había que había que ser cuidadosos con lo que quedaba sentado en el expediente, que ajustáramos horarios, que no apareciera que hubo espera prolongada, que el deterioro se describiera como súbito,
Nadie dijo nada. De hecho, fue una conversación tranquila, casi administrativa, como si estuviéramos hablando de inventario. Es que no mames, si Ay, ya estar en una plática de esas de o haces esto o te meten a la cárcel, yo siento que la gente es como de que pues mucha sí. gente es como de sí no va a decir mucho, ¿sabes? No, ya te quedas quieto mejor. Yo sabía que estaba mal, pero también sabía que era eventual, que tenía contrato renovable cada 6 meses, que había gente esperando mi lugar. Cambié la hora en una nota, solo moví el registro de signos vitales para que pareciera que el empeoramiento fue inmediato. Eso fue todo. La familia pidió explicación, el hospital solo mostró el expediente, todo parecía que se había hecho en tiempo y forma. El caso se cerró como complicación médica, yo seguí trabajando ahí casi 2 años más. Lo triste es que cuando escuchaba el código azul me acordaba de ella. Cada vez que veía a un familiar llorar en el pasillo pensaba que detrás podía haber algo que no se estaba contando. Hace poco vi a la hermana de esa paciente en la cafetería del hospital, me reconoció, me dijo gracias por haber hecho todo lo posible, que al menos se quedaba tranquila porque actuamos bien. No puedo ni sostener la mirada, yo no la maté, lo sé, pero ayudé a que nadie respondiera por lo que pasó. Y eso es lo que no sé cómo acomodar en mi cabeza. Renuncié cuando cambiaron otra vez de administración, nunca denuncié ya que no tengo pruebas, mi nombre también está en ese expediente. A veces pienso que si yo no hubiera movido esa hora, tal vez no habría cambiado nada. El hospital igual habría protegido al médico. Eso yo sé, yo por lo que sé es como bastante común. Tristemente es súper común. O sea, de que bueno, hacen cosas dentro del quirófano que es como que antes de que todos se vayan, vamos a hablar de lo que sucedió aquí y arreglar como todo ese tipo de cosas. Ay, no, pero qué fuerte, o sea, yo por ejemplo tengo una persona que era muy cercana, justo falleció de sepsis. Le habían hecho una cirugía en el intestino y no lo cerraron bien. Entonces, pues claramente es el primer foco de infección. Se abrió el intestino en un movimiento de que la acomodaron en la cama las enfermeras. Ujú. Se abrió el intestino, le dio sepsis y era un hospital. Y luego ellos dijeron, es que no somos hospital, no estamos reglados. No manches. Ajá, pero como era una emergencia médica en el momento que se estaba sintiendo súper mal, pues trataban de proceder, pero cuando regresaron a denunciar a todos, toda la clínica ya se había ido, desapareció en la clínica. No manches. Ujú. Lo que digo, o sea, es la salud de la gente, o sea, se les hace bien fácil decir, no, pues y esto, güey, se murió alguien. Yo tenía un amigo, porque ya no somos amigos, o sea, Ay. no, o sea, porque nos dejamos de ¿Qué hablar hace mucho pasó? tiempo, o Ah, sea, ya no nos hemos visto, ya, por eso, o sea, ujú. ya no, Pues ya ya, no que, tenemos ningún lazo, ok, digámoslo así, ajá. pero si nos vemos igual y nos saludamos, o sea, no pasa nada, pero pues ya no hablamos de esa parte, ya tiene más de 10 años, entonces por eso te Bueno, digo, sí. este, pero ese brother estaba estudiando medicina. Y según yo era muy estudioso, o sea, como que era se enfocaba mucho en esa parte. Y él comentó que era súper normal en el hospital donde él estaba que dejaran cosas adentro. O sea, como que se te puede perder algo, una gasa, o se te puede perder como Uy, algún ajá. instrumento. Él me dijo eso. O sea, a mí se me hizo como que cabrón de creer, porque eso yo lo había visto como en replay. No sé si te Ajá, sí. acuerdas, aunque usted no lo crea, Sí, de una muchacha a la que le habían dejado unas unas tijeras tijeras adentro. adentro, sí. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y esto realmente pasa? O sea, que me dice, es más común de lo que crees. No, es que sí creo, o sea, yo siento que a veces cuando uno está en su zona, a veces actúa el subconsciente. Entonces siento que algún cirujano que esté súper concentrado, como cuando vas manejando y se te olvida que vas manejando, siento que muchas veces así pasa con los cirujanos. Están operando, pero van en modo automático y en una Ay, de esas sí sí. les puede llegar ahí se les va un algo ahí por ahí y se les olvida. Sí, está cabrón, la verdad. Fíjate que de esas cosas, por ejemplo, hay mucha gente que decide como ignorar dolores como muy fuertes. Yo Ah, ignoro cositas, pero cuando sea muy fuerte seguramente será ya iré. urgencia. Pero, por ejemplo, en el tema del apéndice. Ajá. O sea, el apéndice creo que es de esas cosas que también genera la sepsis. Y yo tenía un primo que justamente murió de Dilo del esa apéndice. parte, sí. Porque hace cuenta que pues ya era un primo grande, yo le calculo como unos 40 y tantos. Ah, Y empezó con dolor una semana antes de que todo sucediera y ujú. era dolor y desgraciadamente esa parte de la familia pues no sé por qué no actuaron de esa manera, o sea, tal vez
a veces como que es como de que, ay, llévalo con tal señor, ¿no? Él te va a decir que, o hay un médico que está aquí, que Sí. tiene su clínica que atiende a 70 personas, ¿no? Y es muy es muy de como que, pues dijo el doctor que un tecito de tal y esto y Ok, lo sí. otro. Y entonces así fue empeorando poco a poco, fue empeorando poco a poco. Y ya también, ya mis tíos y algunos primos ya estaban buscando, ya se habían acercado en hospitales, o sea, Ujú. se habían estado moviendo, pero nadie les decía que era el apéndice. O sea, nadie les decía que era el apéndice, nadie les decía. Estuvo muy raro, pero dice, o sea, que mi primo se doblaba del dolor, o sea, Sí, lo que sí. dicen que la apendicitis sí es un dolor Ujú. horrible. A él lo llevan un domingo al hospital y cuando abren ya estaba reventada Se le había reventado el la apéndice. apéndice y le empezó a dar paros cardíacos y ese tipo de cosas y pues ahí falleció, o sea, sí estuvo feo, la No, verdad. sí. Pues aguantó vara, o sea, porque dicen Aguantó que, que, mucho, que el dolor del apéndice es de los de los peores. peores. No sé, aguantó una semana andarte Sí, aguantando esos yo no me dolores. imagino esos No. dolores, ¿no? No, uno de esos yo voy al doctor, digo, no, yo también pienso, se me vaya a reventar algo. Sí. O sea, preferible que sea un pedito atorado La a bicha. que se te reviente el apéndice, o sea. ¿Será que hay gente que se puede morir por un pedo atorado? Pues yo creo, pues el Elvis se murió de estreñimiento. ¿Elvis Presley? Sí, Ah, no sabía. sí, se le detuvo el intestino, o sea, dicen que durante semanas no pudo ir al baño, semanas. Ay, Y no. cuando fue al baño, al hacer el esfuerzo para hacer del baño, le dio un infarto. A ver, no lo tomen como referente, pero por lo menos un amigo que yo tengo, que lo operaron del apéndice, él me dijo que el doctor le había dicho que uno de los síntomas es que él no pudo ir al baño durante como 4 días. Ajá. Entonces que era como una forma también de ubicar esta parte. A mí también me tocó, o sea, una cosa bien fuerte que me tocó, que fue de los peores momentos de mi vida, fue cuando a una de mis hermanas la meten al quirófano por Ujú. un tema de la apéndice y mi hermana había tenido muchas complicaciones, siempre está como enferma, ¿no? Ujú. Entonces pues yo siempre he tratado de ser el que la apoya y el que ve todo, 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 todo. Entonces, el doctor se acerca conmigo y me dijo, oiga, pues ya como su hermana ha recibido tantas cirugías, quiero decirle que, o sea, puede que salga, puede que no. O sea, sí. Ok. O sea, sí se acercó Ay, conmigo y qué me fuerte, dijo esto. sí. Y yo así con mi hermana de, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hablar a tu hija? ¿Quieres, o sea, algo? Me dijo, no, no quiero nada. Entonces, ya la metieron y afortunadamente como a las 2 horas ya Sí salió. salió bien. Lo extraño de todo esto es por todas las complicaciones que tuvo mi hermana, como que ni siquiera era el apéndice, era otra cosa. Ah, ok. ¿Sabes? Pero el Ajá. problema es que cuando te hacen muchas operaciones, como que ya tus órganos se comienzan a mover y Ah, ya es ok. más difícil encontrarlos. Ok. O generan como, me decía el doctor que es como un pegamento, o sea, como que, Sí, ajá. o sea, que ya se mueven, pues, y que es difícil ya como moverte dentro del cuerpo. No, pues sí, sí tiene sentido. Sí. Yo tengo una prima que la hospitalizaron por el apéndice por tragar tanto pinche chile con semilla. Le El problema quitaron, son las semillas, dicen, le ¿no? quitaron el apéndice atascado de semillas el apéndice. Por eso se le empezó a inflamar. Comer cacahuates entrará en la categoría semillas. No creo. Pues son más grandes que una semilla. Pero sí las masticas. Las semillas Ah, luego sí. pasan. Pero un pedazo de cacahuate que no mastiques es más grande que una pinche semilla de un chile. No, pero un ¿Sí? cacahuate. El cacahuate es semilla. Pero no creo que se atore en el apéndice tan fácil. Pues quién Pues quién sabe. sabe. Tal vez depende del componente que tenga, ¿no? Porque tal vez el cacahuate sí se puede disolver en En los el ácidos. ácidos. Y la semilla, pues, Puede ser. si el elote pasa completo, que una semillita no lo El haga. elote pasa. Sí, el elote está poderoso. Wow, el maíz es potente aquí en México. Por eso estamos fuertes los Pero... mexicanos. Pero, a ver, vamos con la siguiente historia, que es, ok, grabé a mi jefe sin que supiera y todo se salió de control. Hubo un tiempo en el que trabajaba como coordinadora administrativa en una empresa mediana.
Nada gigante, pero sí lo suficiente grande como para manejar contratos fuertes y proveedores importantes. Mi jefe directo era el director operativo y tenía años ahí, y él era intocable. Al principio pensé que solo era un tipo difícil, controlador, de esos que te hablan bajito pero te hacen sentir como una tonta. Siempre tenía esa manera de corregirte en público, pero me sonreía para que pareciera liderazgo firme. Luego empecé a notar cosas raras, facturas que no cuadraban, proveedores nuevos que aparecían de la nada y cobraban más caro que los anteriores y contratos que se firmaban con urgencia y sin licitación interna. Yo llevaba parte de los registros, no todo, pero lo suficiente para darme cuenta de que algo no estaba bien. Y una vez le pregunté por un pago duplicado, se me quedó viendo y me dijo, hay cosas que no necesitas entender, limítate a tu área. Ahí fue cuando empecé a grabarlo. No lo planeé tanto, simplemente un día activé la grabadora del celular antes de entrar a su oficina porque sabía que me iba a regañar por algo que no era mi culpa. Quería escuchar después si realmente yo estaba exagerando, pero en esa grabación no solo hubo un regaño, hubo frases raras, comentarios sobre cómo inflar un poco ciertos montos porque nadie revisa tan a fondo, risas sobre cómo algunos proveedores eran agradecidos y a partir de ahí decidí empezar a grabar más. Reuniones Manches. pequeñas, llamadas en altavoz, conversaciones donde mencionaban porcentajes y comisiones, y no estaba bien, lo sé, pero sentía que iba a poder hacer justicia. No entendía todo, pero sabía que no era normal. También grabé otras cosas, comentarios sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre cómo me veía cuando usaba cierto tipo de ropa, nunca directamente como un acoso frontal, siempre como broma disfrazada. Tenía miedo, no tanto por mí, sino por quedarme sin trabajo. Mi contrato no era blindado y él tenía mucha influencia. Un día descubrí que uno de los proveedores nuevos estaba ligado a un familiar suyo. No parecía oficialmente, pero sí en registros externos. Cuando lo confronté me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Ten cuidado con lo que insinúas, las acusaciones pueden volverse en tu contra. Ahí entendí que no solo estaba viendo irregularidades, estaba viendo algo que él no quería y que nadie tocara y aparte me estaba amenazando. Yo ya tenía las grabaciones, pero no fui a recursos humanos ni a auditoría y tampoco a la policía. Fui con un abogado laboral. Le mostré fragmentos, me dijo que sí había material delicado, pero que denunciar implicaba un proceso muy largo, desgaste y posible contrademanda, que la empresa podía voltearlo diciendo que yo grabé ilegalmente. Así que me dio otra opción, negociar. A las semanas hubo una auditoría interna porque el consejo empezó a sospechar de los números. Yo sabía que tarde o temprano algo iba a explotar y pedí una reunión privada con mi jefe. Le dije que tenía grabaciones, no le dije de qué. Solo mencioné algunas frases clave. No amenacé, solo le dije que no quería problemas, que quería salir bien, pero su cara cambió. En menos de un mes me ofrecieron una liquidación mucho más alta de lo que me correspondía. Ah, perro. Con cláusulas de confidencialidad y una carta de recomendación impecable, así que la acepté. Poco después la auditoría siguió su curso, descubrieron inconsistencias fuertes y hubieron despidos, y no solo él. Despidieron a 2 personas de finanzas que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. La empresa necesitaba mostrar acción rápida. Mi jefe logró deslindarse parcialmente y argumentó que eran decisiones compartidas, que el sistema era así desde antes. Nunca usé todas las grabaciones ni mucho menos denuncié formalmente, solo usé lo suficiente para salir beneficiada. Cuando el escándalo se hizo público dentro del sector, la narrativa fue que una investigación interna destapó irregularidades y que la empresa actuó con firmeza. Nadie sabe que yo tenía pruebas claras y que pude haber hecho más. A veces me digo que no era mi responsabilidad salvar a la empresa, que yo no diseñé el esquema y simplemente me protegí. Pero otras veces pienso en las personas que perdieron su trabajo sin haber hecho nada realmente grave, y tuve la oportunidad de elegir entre la justicia y estabilidad económica, y yo elegí la estabilidad. Saludos, les deseo mucho éxito y que espero que puedan leer mi historia. Es que, ¿y qué haces? Ya cuando sabes que hay alguien muy grande arriba de ti, por más que quieras hacer las cosas bien, Es complicado, ¿no? Es lo que pasa en la política un poco. O sí. sea, se mueven así cantidades bestiales de dinero. Es que aparte, ¿qué es lo que hace? Siento que no falta el que diga, güey, yo sí quiero hacer bien mi chamba, pero tienes tantos güeyes arriba de ti que es como en un segundo te hacen algo, te despiden, te pueden destruir la reputación, o sea, siento que sí es muy delicado ese tipo de situaciones, pero pues si nuestra querida amiga pudo salirse, no con la suya, pero logró más bien una estabilidad y ya pues se pudo salir de la empresa medio clean, más bien se salió a tiempo. De cierta manera se salió a Sí, tiempo, porque creo que al parecer fue la única que se llevó su indemnización de algún modo. híjole. De verdad que hay un chingo de cosas que pueden suceder en los trabajos. Fíjate que a mí Fabiola del sistema me contó una vez una historia que me pareció impresionante.
Este güey era como un chofer de un político. Ujú. Y entonces em, el güey empezó a agarrar, tenía como libretas y cada vez que el político le decía, vamos a casa de tal, él apuntaba, viajamos a tal hora, a tal momento, con tales personas, con tal carro, a casa de tal persona, tal político, tal presidente, tal senador, Ujú. todo esto. Y que el brother simplemente lo registraba así. Y si había alguna anotación de transportamos tanto dinero, fue entregado así, 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 asado. Y entonces el güey metió todas esas cajas, metió todas esas libretas en cajas. Y en algún momento, este brother, creo que ya estaba como grande, habían pasado ya como unos 10 15 años, no sé exactamente. Pero el chiste es que el brother agarra las cajas y va a la casa de un periodista y le dice, mira, aquí hay, aquí hay información de movimientos que se hicieron, esto sucede en Argentina, Mm. de movimientos que se hicieron, de viajes y todo esto. Yo no sé nada más, pero seguramente tú podrás encontrar la relación de fechas con algunas cosas. Y entonces este periodista se pone a analizar todo eso y se da cuenta que eran como fechas muy importantes donde se movía como cierta información o sobornos y todo esto que tenían que ver con el presidente de Argentina, o sea, sí, un desmadre. Chale. El chiste es que este güey sí recopila toda esa información y hacen un libro. Y ese libro, eh, creo que me imagino, creo que este cuate se acerca con la fiscalía o algunos así de investigación y les dice, miren, aquí está toda la información para que puedan agarrar a estas personas. Si ustedes no se suman a agregarlo, yo voy a poner en el libro que ustedes no se sumaron y que ustedes son parte de esto y lo otro. Así que ustedes definan qué quieren. Bueno, ajá. Y entonces se pusieron a actuar, hicieron así como las redadas, se agarraron a medio mundo y todo eso. El no, las libretas, el nombre tiene como, el nombre del caso es como las libretas de tal o los cuadernos de Ajá. tal, donde agarraron a un chingo de políticos argentinos por el tema de sobornos y así. O sea, Imagínate. el chofer solo apuntaba a datos. O sea, Ajá. viajamos a tal lugar, tal cantidad, tales personas y así. Me Oye. imagino que es una cosa que profesionalmente en teoría deberías de hacer, ¿no? Sí. Porque pues ¿dónde estabas? Aquí está, Ajá. mira, pero como que el brother pues dijo, aquí seguramente hay algo mucho más turbio y que alguien lo analice. No, imagínate que una persona en cada trabajo del planeta tuviera una libreta y se pusiera a anotar todas las cosas negativas. Estoy segura que todos los trabajos lo tienen. Claro, sí, todos los trabajos, hay muchas Cosa, cosas, cosa turbia, cosas así. todas las cosas turbias, la verdad es que sí. No, pues sí, la neta es que siento que uno puede querer ser el héroe, pero aquí la que nos mandó la historia actuó muy inteligentemente, la verdad. Ujú. Sí, pues sí. Voy a proceder a la siguiente historia. Sé por qué corrieron a la maestra favorita. Hola Pepe, Chema y Mitch. Les voy a contar algo de cuando trabajaba en una secundaria privada. No voy a decir cuál porque de verdad me metería en problemas, pero es de esas que presumen valores, excelencia académica y ambiente familiar. Ambiente familiar. Han de ser de esas que hacen convivios cada fin de semana con... Una vez al mes, tráiganse a sus papás y ¿A poco así. sí? Pues hay escuelas que sí hacen eso, hacen ese tipo de... Como, pues, ¿cómo se dicen? Las, se me olvidó. Las, sí tienen un nombre, pero luego sí lo hacen en ciertas ¿Son escuelas. muy famosas? ¿Es Son comunes. como un TEC, por ejemplo? Pues, No, no necesariamente no. un TEC, pero sí hay escuelas que hacen ese tipo de Ya. reuniones. Ajá, lo tengo Las aquí. famositas para niños. Las que son estas escuelas famosas donde los niños van así chiquitos y aprenden inglés, francés. ¿Las Montessori? Ajá, no. No. Ay, no me acuerdo. Ahí las hacen. De monjas. La maestra de literatura era la favorita de todos, literal. Los alumnos la adoraban, los papás la pedían cada año y siempre organizaba cosas creativas, obras de teatro, concursos, clubes de lectura. Era de esas maestras que sí se involucraban, y por eso mismo la dirección nunca la soportó. Ella cuestionaba todo, que por qué subían colegiaturas sin mejorar instalaciones, que por qué recortaban horas a materias artísticas, que por qué obligaban a pasar a ciertos alumnos aunque no tuvieran el promedio. Lo de pasar a ciertos alumnos era real. O sea, de que los pasan pues para que
no lo saquen sus papás a decir, no, pinches maestros, que no sé qué. Me imagino que es Sí. por eso. Había hijos de personas importantes, empresarios, políticos locales, patrocinadores del colegio y aunque reprobaban, no podían reprobar oficialmente. La maestra se negó a inflar una calificación. Fue un alumno de tercero, hijo de alguien muy pesado en la ciudad. No entregó trabajos, no presentó proyecto final, faltaba muchísimo, ella lo reprobó. A la semana siguiente la citaron. Salió de la oficina tranquila, nos dijo que le habían sugerido reconsiderar la calificación, que ella no Ay. iba a hacerlo porque era injusto para los demás alumnos. Yo estaba en coordinación académica, yo veía las cosas desde adentro. 2 semanas después empezó el rumor que la maestra tenía conductas inapropiadas, que era demasiado cercana con los alumnos, que había que investigar. Nunca hubo denuncia formal, nunca hubo papás quejándose, nunca hubo pruebas, solo comentarios. La suspendieron mientras revisaban el caso. Yo vi el expediente, estaba vacío, literalmente vacío. Solo había un memorándum interno diciendo que se rescindía contrato por pérdida de confianza. La maestra pidió explicación, le dijeron que era decisión administrativa. El alumno al que reprobó mágicamente apareció con promedio suficiente en ese mismo ciclo. La versión oficial fue que ella no se alineaba al modelo institucional. Los alumnos hicieron cartas, los papás preguntaron, dirección respondió que era un asunto delicado y que no podían dar detalles por respeto. Yo me quedé callada. Yo sabía que no había nada, que lo único que hizo fue negarse a inflar una calificación, que la acusación fue una manera elegante de sacarla sin admitir presión externa. Meses después vi en redes sociales que estaba dando clases en otra escuela más pequeña. La gente seguía escribiendo que le extrañaban. A veces me dan ganas de escribirle y decirle que yo vi todo, que no estaba loca, que no fue su culpa, pero no lo hago porque sigo trabajando en educación, porque ese colegio tiene abogados y firmé confidencialidad, y porque en ese momento preferí conservar mi empleo antes de defenderla, lo cual me pesó muchísimo porque todos sabíamos por qué la corrieron y nadie dijo nada. Chale. Ay, no, me caen gordos más los papás. ¿Sabes qué está cabrón? Ay, ¿Sabes qué está cabrón? En política cuando te quieren correr o sacar de una institución. ajá, Yo tengo un amigo, le puedo decir que ya tiene mucho tiempo que no hablamos, pero considero que es un amigo, que él, chavo movido de política, ya sabes, de mamá ando metido en la política y ajá, ya sabes que andan cargando de todo y esto. Pero este güey daba un paso más allá, tal vez se involucraba un poquito más y hacía un poquito más de las cosas necesarias. O sea, siempre andaba ahí, tal vez desde repartir volantes hasta meterse a todo, ¿no? Eso era muy movido y como premio a eso le dan una secretaría municipal de ok. un gobierno en Chiapas. No voy a decir cuál porque no quiero meterme en problemas. El chiste es que el brother pues comienza a, comienza a hacer sus actividades, comienza a hacer sus cosas y todo esto, pero este brother siempre eh, tenía como esta onda de que pues le gustaba echar y Ujú, esto, pero bajó mucho su perfil y dejó de tomar y todo esto, pero ya no lo querían tanto para ok. este momento. Entonces, a este brother le fabrican una denuncia. Le dicen, oye, me llegó una denuncia por sexual de una mujer indígena dentro de las instalaciones. Ajá. O sea, Ah, sí. llegó esa denuncia. Y entonces pues, el presidente en turno le dijo, oye, pues tú decide qué quieres hacer porque esto se va a hacer conocido. ¿Ok? Ujú, Yo te recomendaría que que presentes la renuncies. renuncia. Entonces el brother renuncia y obviamente pues no había pasado nada. Y tan sé que no pasó nada porque retiran la denuncia. Cuando él se presenta y todo esto, no llega la persona denunciante. Este, no hay absolutamente nada, ¿no? Pero Ujú. para efectos prácticos de la denuncia, pues le meten, imagínate, o sea, a qué nivel llegan y le No, pues meten así de sí. abuso sexual dentro de las instalaciones y sabiendo que yo conozco las instalaciones, yo creo que era un poco del tamaño de la oficina, o Ok. sea, no eran grandes Sí, y estaba lleno de un chingo de gente siempre, o sea, porque es sí. una institución de gobierno, es una secretaría pequeña, pero estaba lleno de gente y que ahí supuestamente cometió. Ay, A ver, yo estoy no. seguro de lo que digo, por eso no. Sí. Si fuese otra cosa de que tengo dudas, pero Ujú. a ver, el brother anda ahí otra vez y todo esto, pero es así. Ay, es que yo no dudo que la gente sea así de baja, la neta. Que, sí, pues te voy a inventar esto.
Y yo siempre lo he dicho, lo peor que puedes hacer es ensuciarle el trabajo a alguien. Es lo más bajo que puedes, una de las cosas más bajas que puedes hacer. Pero el llegar a justo ese punto con tal de tú tener un beneficio más en tu trabajo, Ujú. sí se me hace súper, súper bajo. Claramente es muy Hay, bajo. hay muchos, digo, y no lo digo por todos, hay gente que hace periodismo y lo hace de manera objetiva, pero hay muchos periodistas que realmente no hacen un trabajo de periodismo, hacen un Ujú, trabajo de reportaje, que es ir y a muchos de estos no son ni siquiera reporteros, son reposteadores, que es, oigan, ya fui al evento del político, ya subí la foto del político y ya puse el texto que ustedes me pidieron. Y entonces ves en algunos mítines políticos la fila de 15 periodistas esperando a pasar por su pago ujú, para no hablar mal del del candidato. candidato. Ay, no. Por eso las cosas están como están. Ujú. Sí, no, a mí me tocó ver muchas de esas cosas. Yo estuve mucho tiempo metido en política, pero Ujú, no en la parte del equipo del político. Era ujú, como el equipo visual de... sí, Me contrataban a mí, yo le trabajaba al PRI, al PAN, a Morena, a Movimiento Ciudadano, a todos, todos, más todos, como todos. campaña que Ujú. como... ujú. Sí, yo veía gente, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano que venía en jets del PRI. O sea, Y es como, ah, mira, sí, qué yo recuerdo, la casualidad. primera vez yo dije, ay, pues voy a tener una foto aquí que se vea chido cuando va Ajá. bajando, ¿no? Y luego llegó la persona y me dijo, bórrame esa fotografía. Así me pegó una puteada. De que pues, porque estaba bajando en un aeropuerto privado, Ajá. en un jet privado, ya sabes. Mm, Y es que es muy mm. fácil rastrear, o sea, un jet es muy fácil rastrearlo con Sí. sus números, dónde anda o a quién pertenece. Ujú. O sea, hay gente que así sigue a Elon Musk por donde quiera que anda, o Taylor Swift. Ah, ¿No? Que sí. hablan siempre de Taylor Swift, es que Y la hizo estoy tantos arrastrando, vuelos y todo. sí. No es como que tengas tu avión y nadie pueda saber, es información que está Técnicamente pública. técnicamente pública, sí. Sí, no, estaba muy cabrón. No, ¿qué fue? Ay, no, qué feo. Ay, pero es lo que digo, o sea, inventar, aquí era de veras. O sea, era de veras que la señora se iba bajando de su, ¿qué? De su jet Sí, no, privado, sí, 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 sí. de su, Recuerdo, tenía un iPhone 5C, me acuerdo, ajá, todavía, era un iPhone amarillo, porque con ese le tomé unas fotos con mi teléfono y videos. ajá. Y nunca los borré, eso sí, nunca Y los tú, borré. por si acaso. No, pero que es gente muy poderosa. A mí me daría miedo, eh, porque hoy están ocupando, una de esas personas está ocupando un cargo ni siquiera político, sino diplomático. Y no en México, en otro país. De recuerdo, guárdalas, ¿va? Sí. De recuerdito del regaño que te acomodaron. Pero, a ver, vamos con la siguiente historia que es, me hice pasar por mi jefe en Zoom y entró el cliente. Yo entrando a las juntas antes de Pepe, porque Pepe todavía no llegaba. Me Con hice, Spotify. me hice pasar, ¿por qué? Dice. Por mi jefe y entró el cliente. Mm. Hola chicos, esto me pasó hace como un año y todavía me da risa nerviosa cuando lo recuerdo, pero en su momento sí sentí que me iba a desmayar. Trabajo en una agencia de marketing en Monterrey. Tengo 27 años y soy ejecutivo de cuentas. Nada muy fancy, solo el que organiza juntas, manda correos, persigue pendientes y básicamente mantiene todo funcionando aunque nadie lo note. Mi jefe es el director creativo y de esos que llegan tarde, improvisan todo y aún así siempre parecen seguros de sí mismos. Ese día teníamos junta por Zoom con un cliente grande, de esos que pagan bien y que todo deben de tratar con pinzas. La reunión era a las 10 de la mañana. Yo me conecté a las 9:45 porque siempre me gusta revisar que todo esté listo. Presentación abierta, micrófono bien, esas cosas. Y mi jefe no aparecía. Le marqué, no contestó, le escribí, visto y nada. Eran las 10:03 y el cliente todavía no entraba, entonces se me ocurrió una pésima idea, pero que en ese momento me pareció práctica. Entré con la cuenta de mi jefe, porque yo tenía su acceso para enviar cosas urgentes y empezar a avanzar la junta mientras él llegaba. Total, solo iba a saludar, explicar que en un momento se conectaba y ganar tiempo. Entré con su usuario y su nombre, activé cámara y le dije algo tipo, ¿qué tal? Buenos días, en lo que se conecta el equipo vamos adelantando algunos puntos, tratando de imitar un poco su tono. Ay, no. ¿Qué También, tal? como, Buenas tardes. hola, sí. Más serio y seguro, incluso me acomodé diferente en la silla porque él siempre se recarga hacia atrás como si estuviera en su casa. En ese momento todavía no había nadie del cliente conectado, solo yo viendo mi propia cara en la pantalla.
Entonces empecé a hablar solo, repasando la presentación, diciendo cosas como esta estrategia tiene mucho potencial, casi como un ensayo general. Y justo cuando estoy diciendo muy metido en el personaje, lo que más nos interesa es optimizar el presupuesto sin sacrificar impacto, entra el cliente con una cámara prendida y diciendo, hola ingeniero, qué gusto verlo puntual. Y yo me congelé, ingeniero. Yo no soy un ingeniero, mi jefe sí lo es, y ahí estaba yo haciéndome pasar por él. Pensé en decir, disculpa, soy un asistente, pero ya llevaba 1 minuto hablando como si fuera él, entonces habría sido todavía más raro, así que seguí. Pero que no se dio cuenta que estaba en la cara, que ella estaba Pues conectada. es que luego son de esos clientes que muchas veces no conoces la cara de quién es el jefe. No ven, Pero era hombre, la ajá, persona era mujer. hombre. Ejecutivo. Hombre. Los dos eran hombres. Ok. Entonces más bien yo siento que entró a la junta, era un güey que no conocía al jefe y es como, ay, hola, ¿cómo Pues está? sí. Pues, le sonó y, ¿cómo está, señor? Así que seguí, asentí con la cabeza y dije, claro, puntualidad ante todo, con una seguridad que no sé de dónde la saqué. El cliente empezó a hacer preguntas técnicas que normalmente mi jefe responde improvisando, así que yo hice lo mismo. Usé palabras grandes, hablé de proyecciones, de métricas de optimización. Todo medio ambiguo pero convincente, mientras que por dentro le rezaba lo que fuera para que mi jefe no entrara en ese momento. Lo peor es que la junta sí empezó a fluir. El cliente estaba encantado y sobre todo emocionado. Me decía, me gusta cómo lo estás planteando, se nota que tiene claro el panorama, y yo por dentro pensando, por favor que esto sea una pesadilla. Y mi jefe seguía sin aparecer. Pasaron 20 minutos, 20. Y en ese tiempo yo ya había explicado la campaña completa, defendido el presupuesto y hasta había propuesto un ajuste que se me ocurrió en el momento, algo que yo llevaba semanas sugiriendo pero él nunca quería presentar. El cliente dijo textual, ahora sí siento que estamos hablando con alguien que entiende la cuenta. Es que normalmente los de abajo y que le saben a todos son los que saben, compadres. Yo casi me atraganto. La junta terminó, el cliente se despidió feliz diciendo que esperaba trabajar muy de cerca conmigo, digo, con él. Bueno, con nosotros. Cerré la sesión y me quedé viendo la pantalla negra en silencio. Ay, no, también este güey. Mi jefe apareció en la oficina a las 11:15. 1 hora después, también tú sí es junta, ahora, con jefe con café en la mano. Diciendo que se le había hecho tarde porque se quedó dormido. Le dije que ya había pasado la junta, se quedó blanco. Me preguntó que qué había dicho. Le conté todo esperando que me gritara o me despidiera. En lugar de eso me preguntó, ¿y cómo reaccionaron? Le dije que bien, que de hecho demasiado bien. Ese mismo día el cliente mandó un correo felicitando al ingeniero por la claridad y liderazgo en la reunión. Mi jefe respondió agradeciendo obviamente como si hubiera sido él. Nunca le dije al cliente la verdad, nunca le dije quién presentó fui yo. Lo más irónico es que desde ese día, en las siguientes juntas, mi jefe empezó a pedirme que yo explicara la parte estratégica, porque según él, yo tenía mejor conexión con el cliente. El cliente sigue pensando que ese primer día habló con él, y cada vez que dice, ingeniero, como acordamos la vez pasada, yo asiento para que siga pensando que se sigue dirigiendo a mí. A la fecha todavía no sé si hice algo gravísimo, pero la verdad es que se sintió demasiado bien. No, chico, no fue grave. No, resolviste, eso se agradece, se agradece. Es que normalmente la gente que hace de todo es la que sabe perfectamente cómo funciona todo y cómo es todo. Claro. Entonces, siento que lo vio desde el ángulo que luego, siento que cuando estás muy arriba, hay cositas desde abajo que no ves. Y esta persona logró ver todo y pues está chido. Sí, hay gente que tiene la expertise de poder explicar y Sí. proyectar, o sea, es de que, o sea, mentirosos, hay muchos mentirosos que Sí. puta, te venden la luna y las estrellas, o sea. Sí, entonces aquí es el güey, ¿sabe? Entonces no te preocupes, no pasa nada, me da gusto que te haya ido bien. Ojalá te hayan dado comisión por el proyecto, aunque sea, por cerrar el proyecto. Vamos a proceder a la siguiente historia. Inventamos un cliente para salvar el negocio. Ah, cabrón. Hola, buenas tardes, Pepe y Mitch. Amo sus programas y me fascina el chismecito que he hecho. No sé ni por dónde empezar, porque esto no fue un error de un día, fue algo que se fue construyendo poco a poco y cuando me di cuenta ya estaba metida hasta el cuello. Yo trabajaba en una agencia de marketing relativamente pequeña. No era enorme, pero tenía buena cartera y buena reputación, o eso creíamos. Después de la pandemia empezamos a perder clientes fuertes, 2 cuentas grandes se fueron casi al mismo tiempo y eso nos dejó en números rojos. Los directivos decían que era algo temporal que íbamos a remontar,
Pero la realidad es que no entraba dinero suficiente. Deberían contratar una agencia de publicidad para que les haga publicidad y puedan vender sus servicios. Hubo recortes, primeros freelancers, luego prestaciones, luego empezaron a retrasar pagos. Yo estaba en el área de cuentas, así que veía los números reales. Sabía que si no cerrábamos algo grande en este trimestre, no íbamos a aguantar un día más. Un lunes nos llamaron a junta urgente. El director dijo que estaba en negociación con una empresa internacional muy fuerte, que si cerrábamos ese contrato nos salvábamos todos. Nos pidió discreción porque todavía no era oficial. Nos dio nombre del supuesto cliente, monto estimado y la campaña proyectada. Se respiró alivio en la sala. Empezamos a trabajar como si el contrato ya estuviera firmado. Hicimos propuestas, renders, estrategias completas. Hasta yo misma armé el cronograma. Pasaron semanas y no se firmaba nada. Preguntamos y la respuesta era siempre la misma, ya casi. Un día revisando facturación noté algo raro. Apareció una orden de servicio a nombre de esa empresa internacional con anticipo registrado. Yo sabía que ese anticipo no había entrado. Lo comenté con finanzas, me dijeron que era un movimiento interno para proyectar flujo positivo ante inversionistas. ¿Ok? Que es como, para explicar, es como que el gerente, haz de cuenta que el gerente no es el dueño bueno, el gerente no es el dueño de la empresa, Ujú. no es como el encargado o el CEO, pero hay inversionistas que pusieron el dinero para esa empresa. Ujú. Entonces lo que hizo este güey fue agarrar dinero de otro lado, movimiento interno, como para simular que está entrando dinero a la empresa y no lo despidan. Ok. ¿Sí? ¿Me explico? Ujú, sí. Sí, porque la neta sí me estaba haciendo bolas un Sí, poquito. sí. Me dijeron que era un movimiento interno para proyectar flujo positivo ante inversionistas, ¿no? Para cuando fueran a mostrar. Ahí se empezó a revolver el estómago. Básicamente estaban simulando que ya teníamos ese cliente para evitar que el consejo retirara el apoyo. Necesitaban mostrar estabilidad en papel. Pero no era solo eso. Con esa orden también justificaron mantener personal, solicitar un crédito y negociar con proveedores. En otras palabras, todo el plan de rescate estaba basado en un cliente que no existía. Un viernes por la noche me pidieron que enviara un correo a todo el equipo celebrando el cierre oficial, que incluyera logo y bienvenida pública. Yo pregunté si ya estaba firmado. El director me miró serio y me dijo confía. Así que simplemente mandé el correo. El equipo celebró, hubo brindis, fotos en redes agradeciendo la nueva alianza. La empresa internacional jamás compartió nada porque nunca existió ningún contrato. 2 meses después, el banco empezó a presionar por el crédito. El consejo pidió documentación formal del cliente estrella. La mentira se empezó a desmoronar. El director desapareció un par de días, literalmente no contestaba llamadas. Nos reunieron otra vez, esta vez no hubo entusiasmo, dijeron que la negociación se había caído inesperadamente, que había sido mala suerte. Pero yo ya había visto la orden falsa, el anticipo inexistente e incluso había enviado el correo. Cuando todo explotó hubo despidos masivos, la empresa entró en proceso legal por inconsistencias financieras. Yo no era directiva, yo no falsifiqué contratos, pero participé cuando mandé ese correo y no dije nada. Participé cuando preferí creer que era estrategia y no fraude. Lo más fuerte es que ese cliente sí fue real para nosotros durante meses. Trabajamos campañas completas que nunca salieron, invertimos horas, recursos, ilusión. Lo que me cuesta aceptar es que en ese momento no pensé en ética, pensé en mi sueldo, pensé en que si la empresa caía, yo me quedaba sin trabajo y eso fue suficiente para mí para quedarme callada. Hoy trabajo en otro lado, nadie sabe esa historia. Siento que una cosa es vender humo, pero otra muy distinta es inventar algo que no existe y arrastrar a todos contigo. Pues así empezó la historia de la Betty la Fea. Nada más digo, ya sabemos cómo termina. O sea, es que, pues, fin y al cabo, pues sí es fraude. O sea, engañar a tanta gente y sacar dinero de tu propia empresa para simular. Bueno, no sé cómo me voy a hacer bolas, pero sí. Es lo que te digo, la gente juega mucho con la estabilidad económica de la gente. Y la neta creo que ahí es donde es súper bajo. Cuando sabes que la gente necesita su trabajo y juegas con ello, es cuando la gente se ve obligada a callarse. Claro. Porque al fin y al cabo no sabes si esa persona, esos 200 pesos que gana en ese día, neta son súper valiosos. Hay gente que se puede gastar esos 200 Sí. pesos en una comida de McDonald's, no pasa nada, pero la gente juega con la estabilidad de la gente. Por eso se quedan callados. Son a veces de las cosas que no me explico y lo voy a decir como de que hay como muchas empresas que se dedican a vender ciertos servicios, cosas o soluciones, Ujú, pero que no saben cómo solucionar sus cosas. ajá. Es Sí, 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 decir, te no sé, entendí. por ejemplo, conozco a muchas personas, y lo voy a decir así abiertamente, por ejemplo, que te dicen, yo te voy a enseñar los secretos de un canal de YouTube, Ujú. pero ni siquiera tienen canal, ¿sabes?
Sí, sí me ha O llegado, sea, sí. es como eso, o sea, no estoy hablando de nadie y eso, pero es como de algunas personas que, o sea, o una agencia de marketing, que el marketing en teoría te ayuda a vender, a adquirir nuevos clientes, Ah, el y que tú marketing. como agencia con un chingo de gente no tengas la capacidad de traer nuevos clientes o buscar alternativas, está cabrón, o sea, es como Justo. que tú dices, ¿qué pedo? Sí, a mí, o sea, a mí de repente me sale publicidad de creas contenido en redes, vente, y es gente famosa, o sea, gente que tú ubicas, pero ves tus redes y están atorados desde hace años. Y es cuando dices, ya, chico. Sí. O sea, sí tiene que haber una claramente coherencia con lo que ves y con lo que estás comprando, Pues ¿no? un poco casa de herrero, cuchillo de palo, que pasa mucho, ¿no? ¿Cómo? Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Sí le entiendes? No, ¿El herrero qué hace? herrería. Ya te Herrería. entendí, ya te entendí. Ya entendí. Entonces, o Sí, sea, es un poco esa parte. Que digo que pasa, sí, sí porque a mí pasa. también me llegó a pasar en algunos momentos, de que yo no sabía cómo hacer ciertas cosas que yo ofrecía y que sabía cómo hacerle para los clientes, ¿no? Ajá. Pero en algún punto sí como que dije, mejor me alejo de esto, ¿no? O sea, Sí. Digo, pero es que no es lo mismo saber improvisar por donde tú sabes, a de repente decir: "Okey, hago YouTube", pero qué tal si te hago una película completa debajo del agua como James Cameron. No sabemos nada de la int todo lo que ha hecho James Cameron, o sea, nos la podemos flotar en nuestra alberquita, pero claro. no va a ser lo mismo. Sí, solo iba como a ese punto, ¿no? De que era una agencia de publicidad, o sea, Sí. también no mamen. Sí. No pueden conseguir un cliente. Eso habla de mucho. Entiendo que hay ciertas marcas a las que el proceso es distinto. Sí, sí, O sí. sea, que tienes que ir con ellos y platicar y negociar y toda Es esa parte, larguísimo ese. pero pues también Sí. puedes adquirir otro tipo de clientes, ¿no? Sí, no te vayas para arriba, agárrate más chiquitos y preferiría que tengas mucha chamba en poquitos trabajos y después te agarras uno grandote. Ujú. Porque aparte esas negociaciones con empresas gigantescas tardan meses. No es como de que aquí mañana, no, tardan Sí. meses, se hace el proyecto y luego tardan meses en pagarte, o sea, no es Ay, tan, sí, o sea, es mucho tiempo, entonces mejor así chiquito. sí. Aquí en la Ciudad de México, tal vez en otros estados no es tanto, pero que aquí como está más centralizado que están los corporativos, entonces sí son como de mínimo espérate 3 meses. 3 meses para el pago. 3 meses, imagínense, van a una filmación, en mi caso, tú también. Sí, Vas a una producción, te partes la madre una semana y espérate tres 3 meses meses a y que te, rézale a Dios que sí te pague. que sí te paguen. Porque luego, sí pasa, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México sí es sabido que en ciertas producciones se avientan todo, la grabación, y se cae el proyecto. Se cae el proyecto y el que iba a dar la inversión, toda la gente que trabajó de a gratis. Sí. Entonces sí, no es tan romantizado como parece, chicos. Sí, a mí me tocó trabajar en una serie en Chiapas Ajá. que que un brother la estaba haciendo y consiguió financiamiento y ciertas cosas, pero o sea, fue lo único que consiguió porque de ahí, digo, lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero llevó a mucha gente que no, o sea, tal vez por incluirlos de, ay, brother, vente, te uno al proyecto, ¿no? Ujú. Y se hizo un desmadre el proyecto, así se hizo un desmadre. O sea, yo era director de fotografía para ese momento y yo les tuve que conseguir cámara de último momento, les tuve que conseguir así un chingo de cosas de último momento porque los güeyes no tenían resuelto ese Ujú. tipo de cosas porque no sabían, o sea, el güey de los micrófonos no sabía poner los micrófonos. Y O no, pues sea, sí. sí, y se cayó todo el proyecto y toda la inversión y todo esto, y a mí me quedó debiendo dinero, a todo el mundo le quedó debiendo dinero. Ay, no. No, o sea, yo, por ejemplo, tuve la gran fortuna de trabajar con un, productor que se llama Ricardo Ferrer. Justo en la serie en la que trabajé, Ricardo Ferrer me suena. ha trabajado en varias cosas, es muy, muy buena persona, o sea, es de esas personas que dices: "Guau, qué bonita persona eres", andando así. Y el proyecto donde yo estaba trabajando era para Prime, pero Prime todavía no les daba el dinero a ellos para la serie, o sea, ya estaba hecho de que se iba a lanzar en Prime, pero Prime todavía no les daba el dinero y Ricardo fue de esos de: "Ni modo, compadre, de mi bolsa va a ser", a todos les pagó. No Dijo: mames. "Así salga o no salga el proyecto", junto con otro productor que se llama Nazareno, creo, NASA, el famoso NASA, ellos le pagaron a la gente, o sea, pero semana y así: "Aquí está tu pago, aquí está tu pago", y Puta, qué para difícil. cuando salió la serie pasaron como 7, 8 meses y apenas empezó a salir las promocionales. Ya vi, la gente que trabaja en producción no gana poco. O sea, gana por día. Sí, gana por Y ahí. así una persona de staff en un proyecto como de Amazon, fácil se está llevando
arriba de 3 o 4 Ay, qué ganas de al día. regresar. Sí, pero es una putiza, o No, sí sea, es una madriza. La neta, pero son de esas madrizas que a mí me lo gustan. disfrutas, Sí, sí, lo disfrutas claro. mucho. Sí, si quieren ganar buen dinero y esto, pueden ser staff de publicidad o cine, Es divertido. es divertido. Sí son unas putizas, pero sí te pagan bien. Jodido, 1,000, 2,000 pesos por día, o sea, jodido. Sí, hay ciertos, Jodido. pero Jodidísimo. ya vi, Pepe y yo. ¿Y si montamos una? No, ¿Hacemos una sí. película? ¿Qué tal? No, pero la neta es que sí. O sea, justo hay jefes que dicen, güey, no voy a dejar a la gente Sí. sin comer, ahí va tu pago. Justo, y pues en las producciones no éramos 10 personas. Yo en No. Ojo de Buen Cubero le he hecho unas 45. Sí, no, y todos ganan. Yo recuerdo que mi época dorada no era mucho a comparación de otros, pero sí llega a ganar como 14 por día. Es que O sea, sí, pero obviamente porque hacía un trabajo creativo y dirigía y son, hacía sí, como diferentes resolvía cosas. muchos problemas. Sí, o sea, yo que Sí. estaba en coordinación artística también era como, yo sentía, me pagan por estar con famosos. Por eso me pagan a mí. Pero sí es muy divertido, es Sí. muy padre. Pero sí, la pinche presión a veces es extrema. Es horrible, sí. Sí. Así Ay, qué que, buenos tiempos. sí, un profesor decía, esta carrera es de vacas muy gordas y de vacas Es muy muy. flacas. Porque a veces hay y a Y a veces veces no no hay hay. nada. Así me pasó toda la pandemia. Nada todavía. Vamos con la última historia, no les voy a leer el título. Y es, hola Pepe, Chema y Mitch. Tengo 29 años y soy de Guadalajara. Trabajo en el área administrativa desde que salí de la carrera, así que no soy nueva en esto. Y justo por eso me cuesta más aceptar lo que pasó, porque no soy ingenua. Nunca he contado esto completo porque todavía me da miedo que alguien lo relacione conmigo, así que 100% anónimo, por favor. Yo trabajaba en una empresa mediana del sector logístico aquí en la ciudad. Nada súper famoso, pero sí lo suficiente grande como para manejar contratos importantes y tener varias sucursales. Mi jefe directo era el gerente regional. Era como de 40 y tantos años, casado con 2 hijos, con foto familiar en el escritorio y el discurso constante de aquí todos somos una familia. Al principio solo eran comentarios incómodos, que si me quedaba mejor cierto tipo de blusa, que si cuando me soltaba el cabello cambiaba la energía de la oficina. Ay, este ridículo. Ay, Y que debería usar más falda porque proyectaba liderazgo femenino. Puras mamadas. Yo pensé lo mismo. Siempre lo decía medio en broma y riéndose, nunca tan directo como para poder acusarlo de algo formalmente. Yo intentaba ignorarlo, pensaba que mientras no pasara algo físico podía manejarlo, hasta que un día, después de una junta donde me corrigió frente a todos por algo que no era mi responsabilidad, me pidió que me quedara para revisar detalles. Cuando me levanté para ir, me puso la mano en mi espalda baja. No fue un agarre fuerte. pero ese ya es como... Es como, sí, ya agarran, ya cuando, ese es el típico que si te agarran de la cinturita y ya hay otra No, arriba en la intención. espalda yo creo que todavía es Normal. como de... Y todavía puede ser que se te vaya la mano, que saludas y en el movimiento se va un poquito para abajo, pero siento que el así ya va con otra intención. No fue un agarre fuerte, fue peor, lo hizo lento, como si supiera que no era lo suficientemente evidente para denunciarlo. Ese día llegué a mi casa con muchísimo coraje. El siguiente lunes activé la grabadora del celular antes de entrar a su oficina, no por venganza, sino por protección. Quería tener algo que, por si algún día intentaba decir que yo exageraba. Empecé a grabar más seguido, reuniones 1 a 1, llamadas en altavoz. De cierta forma solo quería tener un respaldo. Lo que no esperaba era escuchar otra cosa. Una tarde dejó su teléfono en altavoz mientras firmaba unos documentos. Pensó que yo estaba concentrada revisando facturas. Entró una llamada y contestó bajito, pero todo se escuchaba súper clarito. Hasta su tono cambió por completo y le dijo mi amor, y que ya había hecho el depósito, que lo iba a meter como gasto de representación, que nadie revisaba eso a detalle porque confiaban en él. Ya solo me quedé congelada frente a la pantalla. Luego dijo algo que sí me heló. Sí, usa la tarjeta corporativa, pero con el otro nombre como siempre. La conversación siguió. Hablaron de un viaje que oficialmente estaba registrado como una visita a cliente hacia Monterrey. Se rieron y luego hablaron del hotel y de las cenas que tendrían. Esa noche escuché la grabación varias veces para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. No solo era infidelidad, estaba robando el dinero de la empresa. Empecé a revisar movimientos antiguos porque yo tenía acceso parcial a reportes de gastos. Había viajes constantes a la misma ciudad, facturas infladas, consultorías externas que aparecían solo en algunos meses. En el sistema había una mujer registrada como consultora estratégica. No era parte fija del organigrama, pero recibía pagos regulares. El apellido no coincidía del todo con el que escuché en la llamada. Busqué en redes y así fue que la encontré.
Trabajaba en la misma empresa, pero en otro departamento, y usaba otro apellido en su perfil personal. Ahí entendí lo del otro nombre. No era una amante externa, era empleada, con doble registro. No sé si legalmente era su nombre completo o si era una forma de ocultar que también estaba en nómina interna. Lo que sí sé es que coincidían fechas de viajes, viáticos y pagos. Y lo más fuerte es que ella también estaba casada. Empecé a notar detalles que antes parecían casualidad. Reuniones que siempre se movían a la misma semana, eventos donde ambos desaparecían al mismo tiempo y días en los que la tarjeta corporativa tenía consumos en restaurantes caros en ciudades donde supuestamente había juntas estratégicas. Decidí seguir grabando, no necesariamente porque quisiera destruirlo, sino porque ya sabía demasiado. Una vez le insinué que había inconsistencias en gastos de representación. Me miró fijo con una mirada retadora. Ahí entendí que si hablaba directamente la primera en salir iba a ser yo. Nunca fui a recursos humanos porque recursos humanos le reportaba directamente a él. Ni con el dueño, ya que rara vez estaba en la ciudad, pero sí hice algo. En una reunión general, cuando hablaron de cerrar el año con auditoría externa, comenté de forma muy casual que sería bueno revisar gastos de representación y consultorías porque habían crecido mucho en el último semestre. No mencioné nombres ni las grabaciones que hice, solo sembré la duda. 3 meses después llegó la auditoría. La consultora dejó de facturar de un día para otro y él empezó a llegar muchísimo más nervioso y obviamente más seco conmigo. Un jueves nos avisaron que el gerente regional dejaba la empresa por decisiones estratégicas. Ella pidió traslado a otra sucursal al mes siguiente. La versión oficial que nos dieron, reestructura. Yo aún tengo todas las grabaciones. Finalmente nunca denuncié el acoso y tampoco entregué el audio de la llamada. A veces pienso que debía hacerlo para que no abuse de su puesto como lo intentó conmigo y para que no repita los robos que le hizo a la empresa. Pero me daba miedo que usara su poder, el dinero y el puesto para sostener una doble vida dentro del mismo lugar donde todos confiábamos en él y que si no se tentaba el corazón ni con su esposa ni con el dueño de la empresa que era su amigo de años, menos lo haría por mí. Pero bueno, espero nunca volvérmelo a topar en la vida. Ya lo mejor que te queda de repente es negociar esas madres. Pues sí. Es que mira, yo siento que las películas nos meten mucho chocho en la cabeza y uno dice, yo tengo 10 grabaciones, no, Claro. no, a veces sí hay que ser más inteligentes en este tipo de Sí, porque situaciones. siempre te dan la vuelta. O sea, por una u otra cosa te pueden dar la vuelta. Sí, o sea, pero, pues bueno, pues también es que le digo, tienes que ser más inteligente al hacer este tipo de cosas. Siento que la gente es muy visceral y quiere hacer todo de panza normalmente, pero si quieres hacer ese tipo de movimientos, sí tienes que ser lento para que caigan las cosas donde tienen que caer. Entonces, pues, tú saliste bien librada, entonces todo bien, la verdad. Siento que estuvo bien. Pero lo que digo, o sea, yo para mí, una de las mayores cosas que te habla de una persona es la infidelidad y cómo tratas a tus amigos. Si le puedes ser infiel a la persona que más confía en ti, hablando de tu pareja o tus amigos, no, pues no eres una buena persona. Y aquí claramente se demostró. Entonces, pues bueno, lo bueno es que, pues, creo que todas las historias de hoy tuvieron como el final feliz en el que todos siento que salieron bien librados y eso también estuvo bien. Ay. Ay. Bueno, amigos, muchísimas gracias por ver Oiga, todo triste. No, muchas gracias por ver este capítulo, espero que les haya gustado. Síganos enviando sus historias de cualquier cosa. Si ya es una temática pasada, no importa, ustedes mándenla y ahí la vamos a guardar y en algún momento la sacaremos a todos los que están ahí siempre enviándonos, porque hay gente que envía como varias. Sí. Así que muchísimas gracias. Pues nada, Mitch, ¿algo que gustes agregar? Pues nada, que espero que les haya gustado el capítulo. Pónganos en los comentarios si a ustedes les pasó algo parecido, algo similar. Y igual muchas gracias a la gente porque me están mandando mucha gente historias por Instagram, me cuentan ahí sus chismes. Entonces, muchas gracias. Hubo una con la que ya la regañé y me cayó gorda porque no deja Alexa y no, ya me hizo enojar la comadre. Dije, ay, ya, ¿Qué te también decía? tú. Era del ex. Con el que vivía. Pero, o sea, literal, yo chismé con ella como 3 meses seguidos y llegó un momento y dije, ay, mija, ya también tú, ya te gustó. Y me encabroné, la verdad. Dije, ay, ya. Gracias por seguirme mandando sus mensajes. Sí me pongo a chismear con ustedes, pero tampoco se pasen. Y pues ya, eso. Sí, de repente llega a ver desesperante. Sí. Llega a ser desesperante. Sí. Sí, me acuerdo de otra historia. Pues aquí mismo en Anónimo, que la gente se enojó. Ay, ya, no, es que, no, sí, ya sé qué persona es y todos todos en la oficina, él y yo que estábamos en la grabación, nada más me acuerdo que en la miradita de, ¿es en serio lo que estamos escuchando con esta señora? Pero sí desespera.
Luego hubo otra que no voy a decir quién, que también estuvo en anónimo. Ajá. Y que conocí su entorno. Ajá. Y sí era muy preocupante. O sea, yo considero que por lo menos esta persona, siento que tal vez era buena. No lo sé. Siento que era buena, pero tuvo una cosa que no estuvo bien. Ok. Que. No, su hijo. Dices. Ujú. No, pero, o sea, después de que pasaron cosas con una de sus familiares, Ajá. o sea, me empezó a enviar mensajes así de, mi hijo no es pendejo, y que, no sé qué, y yo así como de, ¿Y tú? y Órale. yo le dije, oye, ¿por qué me escribes, por qué me escribes eso, no? Pero ahí sí me di cuenta que realmente viene de un círculo feo de violencia. Ah, O completamente, sea, sí. sí, la actitud de este muchacho, o sea, fue muy grosero con todos los de la oficina, con Giovanita, ¿no? Principalmente. Ya Es, cliqué todo. sí. No, y yo, ¿habrá sido uno de los nuevos? No, De no, mi no. cerebro. Y un día, Ya cliqué o sea, te todo. voy a decir lo más extraño que sucedió, que eso a mí fue la razón por la cual yo ya dije que ni que ya no venga, o sea, Ajá. porque el plan pues, siempre fue apoyar. Pero después de que estaba sucediendo todo esto como feo, yo le pedí a ella, sabes que ahorita por el momento no vengas no vengas a la oficina hasta que todo como que se arregle un poquito. Ajá. ¿Y crees que un día vino? Pero ¿a qué horas crees que vino? Pues no sé, Vino como temprano. a las 8 de la mañana, Ajá. sabiendo que no iba a haber nadie. ¿Cómo por? Ajá. Teniendo acceso a las llaves. ¿A qué? Pues Y fue por eso que yo dije, ya. hasta aquí. Charlie. Afortunadamente estaban instalando Las. cosas y fue como que me dijeron, oye, ¿por qué vino? ¿Por qué está aquí? O sea, ¿por qué vino en una hora que sabe que no hay nadie? Ujú. No sabemos las intenciones, pero estuvo feo, estuvo feo. Sí, no, yo ahorita que me cliqueó dije. Sí, no. Pinches Porque de verdad, trancazos. o sea, las cosas que les hemos dicho a ustedes, pues se hacen pues en anónimo de, oye, vamos a hacer tal cosa o Sí. ofrecemos, se hacen. La mayoría de las cosas, hay cosas que no recuerdo cuáles, pero seguramente que no hemos hecho, pero casi la mayoría, cuando se trata de apoyar a la gente, pues sí. Sí. Pero sí, es difícil salir de esos círculos. Sí, sí, es como Y ya complicado. también fue así como de, ay, Mm. pues, Si también uno bueno, se lo quieren agarrar de su puerquito y pues sí. tampoco. Sí, pero bueno. Amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Un capítulo, bueno, diría yo, bueno. Me gusta. 2, 3. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Hasta luego. Bye. Yo respiraba y dejaba pasar las cosas y no quería tener problemas. Un año después anuncié que estaba embarazada. Fue un momento muy bonito para mí porque llevábamos meses intentándolo. Cuando lo dijimos en la comida familiar todos aplaudieron, mi suegra lloró y mi cuñada se quedó callada. 2 semanas después hizo su anuncio. También estaba embarazada.